Bueno, entonces, como bien han dicho ya sus compañeros, universo, o también llamado población, es nuestra unidad de análisis, en quiénes vamos a estudiar y de quiénes vamos a recolectar los datos. Y muestra es una parte, una porción de la población que va a representar a todo el universo. ¿Cuándo usamos una muestra? Cuando realmente nos sea difícil acceder a toda la población. Principalmente estamos hablando de cantidades, ¿no? Donde uno solito tendría que gastar sus recursos económicos y recursos de materiales o recursos, o tener apoyo de recursos humanos. Cuando hablamos de un censo, tiene todas el apoyo en cuanto a recursos, ¿no es cierto? Y por tanto en un día prácticamente se levanta todos los datos. Pero eso es algo excepcional de cada país. Después investigadores hagan lo que puedan, ¿no? Entonces a veces no vamos a poder llegar al total de esa población para estudiar. Y por tanto se saca una muestra que va a representar al resto que no vamos a poder estudiarlos, ¿sí? Si tenemos 100,000 habitantes, bueno, por ahí una muestra de 200 personas, esas 200 personas, lo que obtengamos de esos datos seguramente van a representar a las 100,000 personas restantes, ¿no es cierto? Entonces, además, cuando usamos muestra, bueno, uno cuando tengamos la potestad de poder llegar a toda la población de estudio. Otro, bueno, si tenemos la facilidad de llegar, pero no tenemos los recursos, ¿no es cierto? Ni económicos, ni humanos, ni etcétera. Entonces nos dificulta. Entonces reducimos el tamaño, el número de la población del universo a una muestra. Y esa muestra, si aunque salga de nuestro bolsillo o necesitemos algo más, vamos a poder estudiarla y vamos a poder llevar la investigación. No sé por qué no ve esto. Un ratito. Ahora sí. Bueno, y también es importante, ya sea para el universo o la muestra, tener bien delimitados a la población. Es decir, saber realmente hasta dónde tenemos que llegar a esos sujetos de estudio. Y ahorita lo vamos a ver qué se refiere con delimitar a la población. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo lo que es población, o también llamado universo, y lo que es muestra, entonces ahora hay que saber qué requisitos tenemos que tener para sacar una muestra. Entonces, lo primero que tenemos que saber es en qué o quiénes vamos a recolectar los datos. Y esto ya lo venimos arrastrando desde la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso fue la idea, luego ya el planteamiento del problema, y en ahí ya pudimos identificar a nuestra población de estudio. ¿Sí? Entonces, no es ya a estas alturas de la teoría, ya tenemos que saber quiénes realmente o en quiénes vamos a estudiar. Entonces, esas son nuestras unidades de análisis, ¿sí? Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser sucesos o comunidades enteras de estudio, poblaciones, países, etc. ¿Sí? Lo importante es identificar quiénes son las unidades de análisis, en quiénes vamos a estudiar, de quiénes vamos a obtener los datos. Obviamente, como dijimos, depende del planteamiento del problema. ¿Dónde está la pregunta de investigación? ¿Sí? Algo ya han visualizado en lo que es la idea de quiénes podrían ser estudiados. Luego ya han plasmado por completo en lo que es la pregunta de investigación.
Vamos a ver ejemplos que a veces no es tan fácil también decir, bueno, esta es mi población de estudio y listo. ¿Sí? Entonces, a veces se nos dificulta también, como todo en la vida, ¿cierto? Nada es color de rosas. Vamos con este ejemplo. Dice, en la situación de que el objetivo sea describir la higiene de los niños, ¿sí? Entonces lo más factible sería interrogar a los niños. Pero también se debería entrevistar a los padres de los niños o profesores, no sé. Pero ven, escoger, por ejemplo, entre niños o sus padres o ambos dependerá no solo del objeto de la investigación, sino del diseño de la misma. Entonces ya hemos visto el objetivo, nuestro propósito de investigación, ¿no es cierto? Y luego ya hemos visto el alcance de la investigación. Entonces, esto nos guía, por ejemplo, en si me estudio sobre la higiene de los niños, bueno, ahora en realmente poder recolectar a los niños, necesitaré también datos de otras personas como padres, profesores, apoderados. ¿Sí? Necesitaré datos de un expediente clínico al margen de los niños. Entonces, ¿quién determina eso? Su investigación. ¿Sí? La investigación que hagan es quien les pide qué hacer y cómo hacer. Solo hay que darse cuenta y plasmarlo. Porque ¿qué pasa si son niños de kinder? ¿Sí? Y kinder estamos hablando, incluso nidito, de 3 a 5 años, ¿no es cierto? Promedio de edades. Bueno, si yo quiero saber sobre la higiene, a un niñito de 3 años no le voy a preguntar, primero no le voy a decir llenarme una encuesta, ¿no? Ni escribir los pobrecitos. Pero tampoco se los puedo llenar porque no les puedo preguntar tú cuántas veces te bañas a la semana. Apenas si te responderá el niño, se reirá o jugará o llorará. Entonces, muchos datos de los niños no vamos a poder tener. Entonces, en esos casos, bueno, tendré que recurrir, si estoy en una escuela o un kinder, bueno, a los profesores o, si no, directamente a los padres de familia, que es lo más pertinente, ¿no es cierto? Entonces, señor padre de familia, ¿usted cuántas veces le baña a su hijo? Señor padre de familia, su hijito le hace o le lava las manos antes y después de entrar al baño. Señor padre de familia, se cepilla los dientes un niño después de cada comida. Entonces, bueno, ahí obtendré datos. Y vean que si es en niños, tengo que tener bien un cuidado de dónde o cómo recolectar los datos. Porque ahora, la otra forma de recolección directa de estos niños, en este ejemplo, entonces puede ser que yo quiera revisar su estado nutricional. Bueno, entonces, aparte de la autorización de los padres, que es una simple autorización para poder medirlos y pesarlos a los niños, entonces, bueno, agarro a cada niño como investigador y los peso y los mido, y sé la edad. Entonces, de acuerdo al peso y talla para la edad, determinaré el estado nutricional de los niños. Pero vean, ya estoy obteniendo datos directamente de los niños. ¿Sí? En ese caso, me sirve únicamente como unidad de análisis los niños. Bueno, y en las circunstancias puede variar esto. Podemos tomar a los niños solo, o a los padres, o a los apoderados, o a los maestros, dependiendo de las circunstancias y dependiendo recuerden, el propósito. ¿Qué quiero recolectar? Datos de esos niños, por ejemplo. Ahora, podemos irnos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar tetraplégicos o cuadriplégicos? Por ahí no me van a poder ni responder, entonces tendré que acudir, o sea, si bien mi unidad de análisis son los pacientes tetraplégicos que están en sus domicilios, entonces por ahí los datos de donde voy a obtener van a tener que ser del cuidador o de los familiares, ¿no es cierto? O de un expediente clínico. Entonces ahí, si bien tengo identificada mi población, bueno, también tendré que recurrir al entorno. Veamos estos errores que a veces se presentan. Dice una pregunta, ¿no? Ya aquí a modo de resumido. ¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de TV? ¿Sí? Esa es una pregunta de investigación. Ahora,
¿será que solo tomamos a las mujeres para estudiarlas? O sea, si realmente solo son las mujeres la unidad de análisis en este caso. No, no es cierto, porque si quiero saber si las discriminan o no a las mujeres en los anuncios de televisión, pero ¿cómo hago, cómo sé que las discriminan? Por ahí de 10 canales, yo estudio solo a las mujeres y me aparecen en 2 canales, ¿no? Mujeres que anuncian programas. Ahora, pero con eso diré que las discriminan, o con eso diré por ahí que realmente las empoderan y están en todos los canales o en los principales canales. Pero para discriminar tenemos que saber la proporción versus algo, y ese algo es los hombres. Entonces, si mi tema es discriminación en mujeres, bueno, tengo que compararlo en mi diagnóstico. ¿Cuántos canales de televisión usan a los hombres para los programas o anuncios de televisión? ¿Y cuántas a las mujeres? Entonces ahí diré, por ejemplo, de los 10 canales, 8 canales usan hombres y solo 2 canales mujeres. Bueno, entonces diré en mi análisis, sí hay una discriminación porque prioritariamente toman a los hombres. ¿Sí? Pero vean, si bien en mi pregunta identifico mi unidad de análisis, lo correcto es tomar hombres y mujeres para la recolección de datos. Por eso dice aquí, la unidad de análisis correcta sería mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de TV para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad en los papeles que desempeñan. ¿Sí? Entonces, a veces es bien directo y facilito decir, bueno, mi unidad de análisis es esta población. Pero uno luego ya se puede analizar, ¿realmente es así? ¿O tengo que sumar a alguien más? ¿No es cierto? Entonces, en este caso estamos viendo esto. Dice el otro problema. Hay problemas de comunicación entre padres e hijos. Lo correcto será ir a buscar solo a los papás, por así hacerles una encuesta sobre la comunicación con sus hijos, o solo a los hijos, para ver qué tal o en qué calidad tienen la comunicación con sus padres. Entonces, en este caso, si bien hay problemas, y dentro de todo, padres e hijos, ¿sí? Ya lo dice el enunciado. Entonces, lo más fácil es que conozcamos las 2 caras de la moneda, ¿no es cierto? Encuestarles a los hijos y encuestarles a los padres. Así sabemos si realmente tienen una buena o mala comunicación, desde sus puntos de vista, obviamente. Porque tranquilamente pueden decir, bueno, los hijos, si solo nos cerramos en los hijos, yo tengo una mala comunicación con mis papás. Pero cuando los papás creen, por decir, que tienen una buena comunicación con los hijos, entonces ya hay discordancias, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante también conocer el otro lado de la moneda en una investigación. Entonces lo correcto aquí, comunidad de análisis, es, bueno, padres e hijos. ¿Sí? En este ejemplo no hay casi donde perderse. Vayamos al otro que es casi lo parecido. ¿Cómo es la relación médico-paciente? ¿Sí? En un consultorio externo. Entonces, yo cuando haga las entrevistas o la recolección de datos a través de una encuesta, les preguntaré solo a los pacientes o les preguntaré solo a los médicos. Entonces, otra vez, aquí es conocer la realidad. Y la realidad es conociendo las 2 caras de la moneda. ¿Qué opinan los pacientes y qué opinan el personal de salud en cuanto a esa relación médico-paciente? ¿No es cierto? Entonces, una investigación se trata de conocer lo más detalladamente y a profundidad el fenómeno que se está presentando. En ese caso, mediante la unidad de análisis, a veces es bien fácil caer en lo sencillo, ¿sí? Que principalmente es correcto, pero a veces no, que lo sencillo no es lo correcto. Entonces a veces tenemos que hacer algo más, o un poco más, en este caso de unidad de análisis. ¿Sí? Entonces en este caso también tendremos que levantar la información y analizar a los médicos y a los pacientes que acuden y sirven en el consultorio externo. ¿Ok? Eso es lo primero. Identificar realmente a la población o unidad de análisis. A veces, mayormente es fácil, les digo, pero a veces se presentan esas pequeñas dificultades de confusión.
pero de cierto modo su investigación con el propósito, el alcance y el tipo de diseño les guían más o menos de dónde y cómo recoger los datos. ¿Qué es lo segundo? Límites de la población. Entonces, otra vez, y les hablaba, ¿no es cierto?, en sus preguntas de investigación, el contexto, el tiempo, sean siempre lo más precisos en cuanto a identificar o a determinar el problema o el fenómeno de investigación. Entonces, una vez que han identificado a la unidad de análisis, ahora se tendrán que hacer las preguntas, ¿realmente es toda la unidad? ¿Qué criterios de inclusión puedo tener o qué criterios de exclusión puedo tener? Por ejemplo, si yo quiero estudiar pacientes con enfermedades reumatológicas de la ciudad de Sucre, bueno, por ahí llega a tener, conozco la población y son 1000, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿realmente quiero estudiar a todos? ¿Puedo estudiar a todos? ¿O selecciono de algún lugar específico, algún límite me pongo? Porque yo puedo decir pacientes reumatológicos mayores de 40 años, primero. ¿Sí? Entonces, un criterio de inclusión. O sea, y el de exclusión obviamente serían pacientes reumatológicos menores de 40 años, ¿no es cierto? Pero ya estoy poniendo un límite. Ahora aumentaré más límites, más exactitud de esa población. Pacientes reumatológicos de mayores de 40 años que acuden a las clínicas privadas. Bueno, entonces, mis criterios de inclusión son pacientes que están yendo a ser atendidos de forma privada. Descartaré como exclusión a los que están yendo a hospitales públicos o semiprivados. Entonces, ven, ya estoy poniendo un límite además. Los pacientes reumatológicos mayores de 40 años que acuden a establecimientos de salud privados. ¿Le podría aumentar algún límite más? Sí, a ver, pongámosle un límite territorial. ¿Y a qué me refiero territorial? Entonces, a clínicas o establecimientos de salud privados que están dentro del Distrito 1 o el Casco Viejo de Sucre. Si tengo alguna clínica privada o consultorio privado que está fuera del Distrito 1, entonces no los voy a estudiar. Entonces, estoy siendo más puntual. Pacientes con enfermedades reumatológicas mayores de 40 años que acuden a los establecimientos de salud privados dentro del Distrito 1 de la ciudad de Sucre. Entonces, vean los límites que he puesto para estudiar a esa población o a esa unidad de análisis. No había sido todos los pacientes reumatológicos de todas las edades, de todos los hospitales, de toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, va a depender siempre de su investigación. Dice, una vez definida cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Una deficiencia que se presenta en algunos de los trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de esa población de estudio que consideran como muestra. ¿Sí? Y vamos con el ejemplo anterior, y algo redundando ya con lo que hemos ido mencionando. Dice, respecto a la higiene de los niños, está claro que en dicha investigación la unidad de análisis son los niños, ¿sí? Porque puedo hacerlo a través de la observación también, no solo a través de la encuesta o la entrevista. Yo me paro en la esquinita y veo en sus recreos si salen al momento o si los profesores les hacen lavar sus dientes, si se lavan las manos después de entrar al baño, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, de esa forma, pero vean, puedo agarrar siempre a los niños como unidad de análisis, a través de la observación. Entonces, pero ahora me dice, bueno, ya sé que la unidad de análisis son los niños, pero ¿de qué población estamos hablando? ¿Todos los niños de Sucre? ¿Cuántos serán? ¿10,000 niños en toda la ciudad de Sucre? O estoy hablando de Bolivia o estoy hablando del mundo. ¿De qué niños específicamente estoy queriendo estudiar? Entonces diré, bueno, entonces mi población será, ahora lo voy a hacer, ese mundo gigante en algo bien puntual y específico. Muy bien, niños. ¿Niños de dónde? Del área urbana de la ciudad de Sucre.
Listo, entonces estoy separando lo que es periurbana y áreas rurales. Segundo límite. Que cursen, dice, ¿no? Entre primer y segundo año de primaria. Ah, bueno, entonces descarto a los niños de kinder y descarto a los niños que estén de tercero de primaria para arriba. Solo me estoy enfocando en niños de primer y segundo. Dice además que acuden a escuelas tanto privadas como públicas. Ah, perfecto, entonces no me hago problema de ir a un lugar público o un lugar privado, a un establecimiento educativo. Ah, pero dice que sean además del turno matutino. Entonces, no me importa estudiar a los niños de la tarde y de la noche que pueden acudir. Bueno, entonces vean, del mundo de los niños que quiero estudiar de higiene, diré, entonces, niños que están en el área urbana de la ciudad de Sucre, que pertenezcan al ciclo de primaria y primero y segundo de primaria, no, que sean indistintamente públicos y privados los establecimientos educativos, pero sí que solo acudan al turno matutino. Entonces, de ese mundo en general que tenía, ya lo he hecho más chiquito, ¿sí? Poniendo esos límites de investigación, esos límites a la población de estudio. Entonces, la muestra también tiene que tener esas características, ¿sí? Si estoy hablando de niños, bueno, los niños tienen que tener de tal a tal edad, tienen que pertenecer a tal lugar, en tal horario o en tal parte del día y de tal zona. Y entonces, mientras más detalladas o detallados seamos, mucho mejor nos va a salir el estudio de la muestra. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Sigamos. Ahora, el tamaño de muestra. Si bien les he dado ejemplos, así al libre albedrío, pero ejemplos al fin, ya en un trabajo de investigación no es así, ¿sí? Entonces, si tenemos la población conocida, entonces si tenemos que sacar la muestra es puntual y bien calculada. Ya no es decir a siempre voluntad, quiero estudiar solo 100 de los 10,000, o solo quiero estudiar 15 de los 80. No es así porque quiero uno, es porque la investigación se plasma así. Vamos con este ejemplo. Si yo tengo mi población como mujeres embarazadas, y sé que al hospital ginecobstétrico en 6 meses del año acudieron casi 10,000 mujeres embarazadas, exagerando, ¿no? Acudieron 1,000 mujeres embarazadas, ¿sí? En 6 meses. Esa es mi población, mi universo. Ahora, bueno, por ahí no tengo los medios, los recursos o el tiempo o X factor para poder estudiar a esas 1,000 embarazadas. Entonces voy a sacar la muestra. Como ya sé y conozco el número de 1,000 embarazadas, entonces amerita para sacar la muestra, sacar estadísticamente y lo más exactamente posible el tamaño. Ya vamos a ver después de esto cuál es esa fórmula para sacar, ¿sí? Pero yo no puedo decir de las 1,000 que había, estudiaré solo a 10 o estudiaré solo a 200, ¿sí? Ya de entrada lo correcto sería estudiar a las 1,000, pero por X motivo no se puede. Bueno, saco la muestra y la muestra me sale, ya vas a ver, por ejemplo, con la fórmula, 253 mujeres embarazadas. Bueno, según mi muestra, tengo que estudiar a 253 mujeres embarazadas que cumplan las condiciones de las mismas características de las 1,000, y obviamente los datos que obtenga de estas mujeres, de estas 200 y tantas mujeres, bueno, se va a representar luego a las otras que no he podido estudiar de las 1,000. ¿Sí? Entonces, es lo correcto de esta forma sacar una muestra. Pero a veces, otra vez, ¿no es cierto? Como el mundo no es de colores, a veces yo quiero estudiar población personal de salud, por ejemplo,
del Centro de Salud Margarita, del Distrito 8, por ejemplo, ¿sí? Sé que es un hospital de primer nivel, un barrio medio alejado, entonces más o menos el personal de salud total debe ser entre 10 y 15 personas, ¿sí? O sea, no tengo más personal de salud. Entonces ahora, no es coherente que yo saque una muestra. Si mi población es 10 o 15 personas, póngale, no voy a sacar un subgrupito para estudiar, es ridículo, ¿no es cierto? Entonces estudiaré al total de mi población. Se estudiará a los 15 personal de salud que existe en ese centro de salud. Entonces no necesito sacar una muestra. Entonces ahí, por ejemplo, vean, no tiene que intervenir una fórmula matemática o un procedimiento para decir, bueno, reduzco la población de estudio. No, su investigación dice que tienes que estudiar a los 15 que están en el centro de salud. No hay por qué hacer un subgrupo o reducir ese número. Ahora, de los 15 que por ahí que uno no quiera aceptar al estudio, la encuesta, y otro por ahí no haya venido justo ese día, bueno, entonces tendré 13. Bueno, a los 13. Listo. ¿Sí? Entonces, vean, no siempre es sacar una muestra directa. ¿Sí? Lo ideal, les repito, lo ideal es estudiar a toda la población. Pero en ese mundo ideal necesitamos recursos económicos, recursos humanos. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos eso, bueno, acudimos a la muestra, entonces, que nos ayude a reducir ese número de unidad de análisis para el estudio. Y a veces, con nuestra población universal realmente es pequeña, por si 50, 70, hagan pues a los 50, a los 70, ¿para qué van a sacar una muestra chiquitita? ¿Sí? O sea, yo creo que 300, yo creo, ¿no? En lo general, que 300 personas que puedan encuestar, entrevistar, observar, etcétera, es un buen número, ¿sí? O sea, si es que van a estudiar el total, ¿sí? Entonces, pero ahora si hay 10 personas, bueno, 10 personas estudian, ¿no? Si hay 100 personas, bueno, ahora 100. Ahora si hay 1000, 2000, bueno, saquen la muestra exacta y digan, bueno, de tal número ha decidido lo que tengo que hacer, ¿correcto? Entonces, el tamaño de muestra me haré las siguientes preguntas. ¿De qué grupo de personas o población estoy hablando? ¿Sí? ¿Cuántas personas o cosas necesitamos para tener la muestra? ¿Y cómo se relacionan las personas o cosas? Entonces, la muestra debe ser representativa en primer lugar. Y hablando de representatividad, nada más es que, por decir, una persona me represente a 10 personas, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿en qué condiciones me tiene que representar? Que cumplan las mismas características. Si estoy hablando, por ejemplo, de mujeres embarazadas, ¿sí? Póngale las 10 mujeres embarazadas, no puede representarme una mujer que no está embarazada. ¿No es cierto? Pues, el primer requisito es que esté embarazada también, para estudiar en ella y luego extrapolar los resultados a las otras 9. Y es lo mismo que pasa en lo político, ¿no es cierto? Los diputados, senadores son representantes de una cierta cantidad de población. Ahora, en literal dice, bueno, que hayan vivido en esa región, que representen, ¿no? Pero a veces no, también que en la política cualquier cosa se hace. Pero a ver, por ejemplo, reunión de presidentes de cursos de la Facultad de Medicina. Entonces, un presidente, por ejemplo, Ana, está representando a todo su grupo 7. ¿Cuál es la característica que le une? Que sea del grupo 7. Que asista, ¿sí? Un puntaje perfecto de asistencia a todas las materias. Porque no va a faltar un presidente de otro curso que no quiero decir, que no viene a clases nada y es presidente. Entonces, ¿qué le va a expresar su curso? ¿Sabes qué? Necesito que hagas con el doctor, ¿sabes qué? Necesito que este problema de dirección. Pero si el otro ni enterado de lo que pasa, entonces, ¿cómo les va a representar, no es cierto? Entonces, la representatividad es eso, que cumpla esas características de esa población para que a través de ella se haga el estudio y luego se extrapolen los resultados al resto. El tamaño de muestra debe ser adecuado para el tipo de investigación. Y aquí dice para el tipo de investigación.
Si mi población de estudio es personal de salud de un centro de establecimiento de salud, bueno, si son 15, bueno, los 15, pues. Ese es mi parámetro adecuado, porque no hay más. No voy a inventar más personal de salud ni nada. Ahora, si quiero estudiar niños menores de 5 años, bueno, si estoy en área periurbana, entonces estudiaré a todos esos niños menores de 5 años. Ah, son muchos, bueno, sacaré la muestra. Pero la muestra me dice que tienen que cumplir, que sean menores de 5 años, que pertenezcan al área periurbana, que no vivan en el área urbana, ¿sí? Entonces los estudiaré. Y ese tamaño exacto, no sé, la muestra según la fórmula dice que tienen que ser 182 niños. Bueno, a 182 niños del área periurbana de la ciudad de Sucre, menores de 5 años, los voy a estudiar. Esos 182 niños van a representar a los 500 niños, ¿sí? El tamaño de muestra depende en gran medida de los objetivos de investigación, ¿no? Entonces, y esto es obviamente otra vez el paso a paso. Entonces, ¿qué quiero estudiar? ¿En quiénes quiero estudiar? ¿Cómo los quiero estudiar? Entonces, esas preguntas están en la pregunta de investigación y en el objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, eso me está determinando ya el tamaño de muestra. Entonces, ahí ya más o menos literalmente partiré con esos límites que les he ido mencionando en qué número o qué cantidad de personas o sujetos de estudio quiero estudiar. Dice, para estimar el tamaño de la muestra es necesario partir de una proporción esperada. Entonces, otra vez, lo que hemos visto al principio. Lo ideal es conocer la población o el universo, el número, ¿sí? Esa población finita que hemos visto. Pero a veces no se presenta, pues no sabemos cuántas personas o cuántos sujetos hay, entonces ahí hablamos de una población infinita. Pero que de todas maneras se puede calcular el tamaño de muestra, sí, se puede calcular de todas maneras el tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra o la muestra nos reduce el costo, ¿sí? Ahora, lo ideal es reducir en costo y en tiempo. ¿Sí? Entonces, nos ayuda la muestra. Y también tiene menos error, porque estamos usando una fórmula matemática con probabilidades, desviaciones, errores, etc., ¿sí? Que nos va a ayudar a identificar el número de la muestra a estudiar. Otra vez les digo, lo ideal es hacer el total de la población, que es como los censos, pero se necesita realmente muchos recursos para poder hacer eso. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Pío, ¿vale? Sigamos. Todo está claro, doctor. Gracias. Entonces, bueno, ahora hablemos de esa representatividad, ¿sí? Esas características similares o idénticas que tiene que tener ese puñadito o ese grupito de población que va a representar al resto. ¿Cuándo es una muestra representativa? Cuando contiene todas las características importantes de la población de la que se ha extraído. Sí, aunque en este dibujito sea lo más sencillito y chiquitito y bonito, lo más representativo, ¿no es cierto? Un pedazo de una tajada de un pastel representa al resto que tiene las mismas condiciones, características, la masa, el relleno, la forma. ¿Sí? Entonces, tiene que cumplir también los sujetos de estudio, la unidad de análisis, esas características. ¿Que el tamaño sea adecuado? Sí, ya sea a través de una fórmula matemática o en el total de la población. El método de selección sea correcto, ya vamos a ver los métodos, qué métodos tenemos que escoger o usar para tomar la muestra. Porque una cosa es decir, bueno, ya tengo identificada mi población de estudio, bueno, ahora quiero sacar la muestra, la saco, pero a veces es como los elijo, como elijo. Tengo que estudiar a 122 niños, perfecto. ¿Cómo eliges a esos 122 niños de los 500, por ejemplo? ¿Lo haces por
te paras en la puerta del kinder o de cada kinder y dices, bueno, los primeros 10 les registro. Voy a otro kinder, los primeros 10 los registro. O digo, bueno, que entren aquí los 122 y listo, ya está, los 122. O puedo decir, no, que cada 3 niños de forma sistemática los voy a elegir. Entonces, el 1 entra, el 2, el 3 no, el 4 otra vez los registro. El 5, el 6 no, el 7 los registro, ¿sí? Entonces, tengo que verla de esa manera de escoger e identificar a la población de estudio, una vez ya teniendo la muestra. O el otro, como les decía, como hemos visto, la moneda, bueno, cara o cruz, vos entras o no al estudio, no entras, listo. Vos no entras, vos entras, listo, registrar, encuestita, lo que sea. ¿No es cierto? Entonces, hay formas. Ahora, por ejemplo, hay uno que ustedes, no sé si en este grupo, quiere estudiar 2 colegios, que puede hacerlo, ¿sí? Entonces dice que los estudiantes, entre ambos colegios, la población suma 700 estudiantes de secundaria, ¿sí? Muy bien. Saco la muestra y dice, bueno, que tienen que ser 200 estudiantes. Perfecto. Bueno, por ahí en esta practicidad, ustedes me dirán, bueno, toma 100 de un colegio y toma 100 del otro colegio, ¿sí? Ese sería el mundo ideal, ya se ha dicho. Tendría que tener 350 en un colegio y 350 justo en otro colegio. Pero no es pues así, ¿no es cierto? Si quiero estudiar en un colegio privado y uno fiscal, bueno, en un colegio privado tendré, no sé, 200 estudiantes de secundaria y en colegio fiscal tendré pues, los 500, por ejemplo. ¿Sí? Si bien los dos me suman 700, en lógica diría pues la mitad son 350, 150, pero no es así. Resulta que el colegio privado tiene su más o menor número de estudiantes. Entonces, ¿cómo hago? Ya no sería injusto, ¿no es cierto?, hacer 100 estudiantes del colegio privado y 100 del colegio fiscal, porque esos 100 estudiantes del colegio privado me están representando el 50% de su población, mientras que los 100 estudiantes del colegio fiscal solo me están representando un 20% de la población. ¿Sí? Entonces, a veces no es así. Entonces, hay métodos también que digan, bueno, la población es 200 de los 700 en total. Ya. Pero bueno, en el colegio privado hay 200. Bueno, entonces, a través de una fórmula que vamos a ver, diré cuánto tendría que ser la proporción de estudiantes para el colegio privado y cuánto tendría que ser la proporción para los estudiantes del colegio fiscal. Entonces me dice para la fórmula, ya, de los 200 de la muestra, sabes que tienes que sacar o encuestar, por ejemplo, a 50 o a 70 estudiantes del colegio privado y a 130 del colegio fiscal. ¿Listo? Entonces, vean, eso es lo más factible y lo más justo. Pero a veces no queda solo ahí. Dices, bueno, ya sé que tengo que encuestar a 70 estudiantes del colegio privado y a 130 del colegio fiscal. Bueno, ahora, ¿cómo escojo a esos sujetos? Los escojo, me paro en el colegio a las 7 de la mañana y listo. A medida que van llegando, los primeros 70 me entran al estudio. O cada 3, entonces el 1 me entra, el primero que me entra. El 2, el 3 no, el 4 los registro. El 5, 6 no, el 7 los registro. O lo hago al azar. Cara o cruz, primer estudiante, cruz, listo, entras al estudio. Cara o cruz al segundo estudiante, cruz, entras o no entras. Entonces, ahora, ¿cómo escojo? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de universo, muestra y muestreo y métodos? Porque tiene que ser lo más al azarmente posible, donde todos tengan esas probabilidades de entrar al estudio. ¿Sí? De esa justicia de que cualquiera puede entrar al estudio. ¿Sí? Porque a veces hacerlo de forma intencional o directa modifica, ¿no es cierto?, en algo los datos o los resultados. Entonces, al final, la investigación como tal se puede decir que ha sido manipulada. Entonces, ¿dónde está la ciencia de esa probabilidad si el investigador ha manipulado datos, indirecta o directamente? ¿Sí?
Entonces, por eso en la metodología de investigación usamos técnicas, herramientas, para que sea lo más científicamente posible. Obviamente esto nos saltaríamos si usamos a toda la población, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las vacunas de hoy por hoy han tenido que seleccionar en cierta parte individuos, ¿sí? Perfecto. ¿Cuántos voluntarios tenemos? Aunque sea pagados, pero voluntarios al fin. Tenemos 50, listo. Entonces ahora tengo que tener 2 grupos de 25. Bueno, ahí entonces haré la forma más representativa y probabilísticamente posible, al azar. Ya sea a través del método de la moneda, a través de un método matemático, a través de un método tecnológico, etcétera, designaré a cada grupo los sujetos de estudio, ¿sí? Y les decía también, a veces no se puede, porque ¿cuántos sujetos tenemos? 25 sujetos voluntarios y pagados. No hay más, ni modos. Entonces, solo tenemos un grupo para experimentar y bueno, y todos, ese grupo ya sabe qué son los experimentos, ¿no? Entonces, un cierto error nos va a salir, obviamente, ¿sí? Pero en el mundo de la investigación, el error humano lo tenemos que llevar a su más mínima expresión. Les decía, ¿no es cierto?, ese ejemplo del túnel de Francia e Inglaterra, que tenían que conectarse, tenían que comenzar de los 2 lados y encontrarse en el medio del mar, o bajo el mar, en el medio, y su margen de error era de 3 centímetros, ¿sí? Para que las rieles coincidan y la excavación. Entonces, vean, el error humano va a existir siempre en nosotros, pero hay que hacerlo lo más mínimo o reducirlo a lo más mínimo. Sería un error que en ese túnel hubieran tenido un margen de error, no sé, de 3 o 4 metros, cavar, no sé, estructuras, y ustedes ya ven que todo viene bien ensambladito y en la dirección, entonces corregir 3 o 4 metros, pucha, es un error en construcción, en la construcción, ¿sí? Entonces, también en la investigación tenemos el error humano, y lo que se trata de hacer es reducir a su más mínima expresión ese error. Por eso hablamos de probabilidades del 95%, del 98%, del 96%, ¿sí? Esa sensibilidad y especificidad, porque vamos a tener un error, sí, pero que sea lo más mínimo, ¿okay? Todas las subpoblaciones deben estar representadas, ¿sí? Entonces, si estoy agarrando de un colegio privado y un fiscal, bueno, tienen que estar representantes del colegio privado y del colegio fiscal. No puedo irme al colegio fiscal, son 500, allá. Mi muestra son 200, listo, a los 200 el colegio fiscal ya ni voy al del particular, no, tienen que tener representantes del colegio particular. Es una estimación de valores reales, ¿sí? Estamos estimando valores. Pero los resultados serán casi similares a los obtenidos, utilizando la población total, ¿sí? Entonces, lo ideal es tomar la población total, pero no se puede, bueno, hacemos una muestra que más o menos nos va a acercar a esos parámetros como si hubiéramos estudiado a toda la población. Bueno, muestra vamos a ver mañana. Consultas, dudas, preguntas. No, doctor. Hola, ¿están despiertos? Sí, doctor. ¿Siguen vacacionando? Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, con los mismos personas, con más sujetos de estudio o de estudiantes. Está bien, doctor. Hasta luego. Bueno, adiós. Chao.